buenas noches. Realmente para mí siempre es un gusto, un placer hablar de un tema en el cual me he ocupado por muchos años, como es el tema de la justicia penal juvenil. Quisiera agradecer a los organizadores por la invitación, agradecerle al doctor Emilio García Méndez por acompañarnos esta noche en este modesto acto de celebración y de reflexión de los 18 años de la Ley de Justicia Penal Juvenil. El doctor Emilio García Méndez nos ha acompañado desde hace muchos años, incluso ha hecho importantísimos aportes, no solamente desde el ámbito teórico, sino siempre su análisis histórico, su visión crítica, siempre para nosotros y en particular para mí es de enorme importancia. Muchas gracias, Emilio, por venir a acompañarnos. También saludar y agradecer al doctor Álvaro Burgos, mi amigo, mi colega, compañero profesor del posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, por sus palabras, y decirle que es una paternidad compartida, digámosle así, no solamente es única, y ya que en 18 años se ha traído a la memoria a las personas que participamos en la elaboración del proyecto de ley, y se mencionó a un profesor de nuestra facultad, un amigo, una persona muy querida, que fue el profesor Henry Isael Curi. Quisiera no solamente reconocer la labor de don Henry, que fue tan importante en la participación de esto, sino que también recordar otra persona de una gran estatura, no solamente física, sino que jurídica, y que tuvo una gran importancia en la elaboración de esto, y que lamentablemente ya tampoco se encuentra presente, como es mi profesor de Derecho Penal, el doctor Luis Paulino Mura. Porque precisamente esto que hablaba ahora don Emilio García Méndez de la constitucionalización de los derechos de la infancia, eso es precisamente lo que nosotros teníamos como antecedente en el año 1996, importantísimos votos de la Sala Constitucional en los cuales cualquiera que los estudia nota la pluma y el pensamiento de don Luis Paulino Mora. También un saludo, y realmente me siento muy feliz de que el señor presidente de la Sala Constitucional, el doctor Gilbert Armijo Sancho, esté presente, porque también don Gilbert ha sido una persona en la cual hemos encontrado un gran respaldo. El doctor Gilbert Armijo Sancho también fue integrante del primer Tribunal Superior Penal Juvenil, así se denominaba, y me complace mucho que don Gilbert esté presente, y ojalá que lo tengamos más presente en más actividades del tema de la justicia penal juvenil. Bueno, quisiera también agradecerles a todos ustedes que se encuentran presentes por su tiempo para disponer, venir esta noche. Y he escogido un tema para el día de hoy que me parece un tema fundamental, que es el principio de especialidad en el derecho penal juvenil. Toda vez de que esto se habla mucho de una justicia especializada y de la incorporación de esa justicia especializada, pero es poco lo que se desarrolla o se expone en qué consiste este principio especializado. Bueno, ya me dijeron que son 15 minutos, espero que el timekeeper de don Álvaro empiece a funcionar ahorita, y tal vez puede ser que voy a tener que ir un poquito más rápido, porque tal vez me haya, como siempre, excedido en la presentación y con respecto al tiempo que se me da. Bueno, importante es que este derecho penal juvenil tiene un fundamento en los sujetos destinatarios de la ley. Es decir, la idea de la construcción de un derecho penal juvenil se justifica precisamente por los sujetos destinatarios de la ley.
Es importante que en este concepto de sujeto de derecho también hay una implicación a un concepto de responsabilidad. Por ejemplo, las reformas, las tendencias de reforma buscan más acentuar el tema de la responsabilidad que el tema particularmente del derecho. Es importante que esta responsabilidad penal juvenil conlleva una intervención especial, atenuada, propia, particular y diferente del sistema de responsabilidad criminal de los adultos. Es decir, no se trata de la misma responsabilidad de las personas mayores de edad. Y esta especialidad tiene que reflejarse en todo el sistema de justicia, tanto en las fases preliminares, en las fases procesales e incluso en las fases de ejecución. ¿De dónde es que proviene este principio? Bueno, el artículo 40.3 de la Convención, que es un artículo que establece importantísimos principios, ahí específicamente se establece la obligación de los Estados partes de crear instituciones específicas para los niños que se alegue que han infringido las leyes penales o se les acuse o declare culpables. Ahí también están incorporados principios fundamentales, que es el principio de la imputabilidad y el principio de la culpabilidad, cosas que parecieran claras y evidentes, pero que en algunos países todavía, incluso aspectos como estos, hay que recordar y reafirmar. En este caso me voy a dedicar a este principio, el principio de la especialidad. También voy a pasarlo rápido en las reglas mínimas de Naciones Unidas del 85, las conocidas reglas de Beijing, se habla de la necesidad de personal especializado y capacitado, incluso desde el 69 del artículo 5.5 de la Convención de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos, habla claramente la obligación de que cuando los menores de edad sean procesados, sean separados de los adultos y llevados a tribunales especializados. Incluso la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión OCDE 17-2, establece claramente que debe buscarse y preservarse la especialidad de los organismos encargados de esta tarea, y además de que se debe brindar capacitación a las autoridades que resuelven precisamente este tipo de conflictos. La observación número 10 del Comité Internacional de los Derechos del Niño también claramente establece la obligación no solo de personal calificado, sino que se apliquen políticas y prácticas especiales para las personas menores de edad a las cuales se les imputa la comisión de un delito. Nuestra ley de justicia penal juvenil en el artículo 12 claramente incorpora este principio de justicia especializado, toda vez que se indica en forma expresa que la aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución estará a cargo de órganos especializados en la materia. Una aproximación conceptual que he tratado de elaborar, se trata de una obligación del sistema penal de dar una respuesta diferente cuando el infractor de la ley es una persona menor de edad, y esa diferenciación debe reflejarse en comparación con los adultos en un reforzamiento de las garantías judiciales, una intervención penal mínima, una pluralidad de sanciones con una finalidad primordialmente educativa, y además deben de ejecutarse en ambientes que promuevan la reinserción social. ¿Cuáles son las fuentes de este principio de especialización? El ámbito legislativo primero, el ámbito jurisdiccional, el ámbito jurisprudencial y también el ámbito doctrinal. ¿Y por qué esta especialización? ¿Cuáles son los objetivos de esta especialización? El fundamento de esta especialización se encuentra en aspectos jurídicos y metajurídicos. El aspecto jurídico básicamente consiste en un tratamiento diferenciado, pero diferenciado al derecho penal de los adultos. Es decir, ese fundamento que les mencionaba al inicio de un derecho que se justifica precisamente porque los destinatarios son personas diferentes a las personas adultas. No son personas ni adultas, pero tampoco son, en un concepto jurídico, niños, sino que lo que son adolescentes, son personas que se encuentran en un proceso de formación y que toda decisión tiene implicaciones importantes
importantes en su futuro. Pero también tiene un objetivo metajurídico, que es favorecer la reinserción social y especialmente evitar las reincidencias delictivas, que es el objetivo y la finalidad no solamente de todo el sistema, sino que también de las sanciones. ¿Cuál es el contenido de este principio de especialización que muchas veces se limita básicamente a este tema de carácter organizacional? Es decir, las policías, la defensa pública, el Ministerio Público, los jueces de primera instancia y segunda instancia y los funcionarios de la ejecución. Es decir, tener un sistema de justicia especializada no es solamente tener un sistema organizacional de la justicia, sino que es mucho más que eso. Se requiere también un nivel de infraestructura, es decir, espacios especializados, particularmente a nivel policial, tribunales especializados y centros especializados de cumplimiento. Además de esto, se requiere también que el personal se encuentre debidamente capacitado para trabajar con personas menores de edad. Eso es fundamental porque en realidad las instituciones las hacemos las personas. En sí no podemos hablar de un sistema de justicia especializada, por ejemplo, sin una verdadera capacitación de ese personal para que trabaje con personas menores de edad. ¿Cuál es el contenido del principio de especialización, que es de lo que menos se habla? ¿En qué consiste este principio de especialización? Primero, este contenido del principio de especialización tiene que analizarse con relación a los principios generales del derecho penal, porque hay que hablar muy claro, el derecho penal juvenil es derecho penal. No es ni derecho social, no es ni derecho familia, se trata de un derecho penal. Eso sí, un derecho penal diferente al derecho penal de los adultos. Entonces, conceptos como la imputación, la culpabilidad, el mismo principio de legalidad, tienen que estar acordes a una interpretación y a una visión desde el derecho penal juvenil. Y también desde los principios propios del derecho penal juvenil. Los procesos también tienen que ser diferenciados de los procesos penales de los adultos. Uno de los riesgos mayores que yo veo en 18 años de la Ley de Justicia Penal Juvenil es la similitud que muchas veces se quiere hacer de estas estructuras de procesos penales juveniles con los procesos de los adultos. El derecho penal juvenil tiene que diferenciarse del derecho penal de los adultos con procedimientos especiales que sean más garantistas que los mismos procedimientos de los adultos. Además de una aplicación de principios exclusivos para personas menores de edad, de lo cual voy a avanzar para poder explicar. La implementación de estos principios propios del derecho penal juvenil, porque en esto me voy a quedar, se encuentran particularmente en tres ámbitos normativos que voy a señalar: los ámbitos sustantivos, los ámbitos procesales y el ámbito de la ejecución. Desde un punto de vista sustantivo, es muy importante el punto de partida del sujeto, es decir, a quien va destinada estas leyes es a los adolescentes. Entonces hay que entender el delito que cometen las personas menores de edad diferente al delito que comete un adulto. No es el mismo delito, aunque formalmente, por ejemplo, sea un homicidio, es decir, el darle muerte a una persona. Probablemente la conducta del tipo va a abarcar tanto una conducta cometida por una persona menor de edad como una persona menor de edad. Sin embargo, el carácter de este delito tiene un carácter de naturaleza episódica, es decir, hay que entender este delito como un delito de carácter transitorio dentro del proceso de desarrollo en que se encuentra la persona menor de edad. No se trata del inicio de una carrera delictiva, sino que más bien una naturaleza de delito especial. Pero también la misma estructura del injusto penal. Por ejemplo, aspectos importantes dentro del ámbito sustantivo, por ejemplo, el ánimo de apropiación en un delito de hurto, de robo, debe interpretarse diferente con respecto a una persona menor de edad.
o incluso, por ejemplo, en las formas de agravación, en donde puede ser que la participación de dos o más personas conlleve una forma de agravación. No necesariamente, por ejemplo, un adolescente tiene como forma de la comisión del delito, cuando lo realiza en conjunto, una planeación y una distribución de funciones como en el derecho penal de los adultos. Incluso también podemos interpretar el tema de la culpabilidad, que resulta fundamental entender la culpabilidad con parámetros diferentes a los parámetros de las personas mayores de edad. Los conceptos de reprochabilidad y de exigibilidad de la conducta a una persona menor de edad tienen que realizarse de una manera diferente al juicio de reproche o al juicio de exigibilidad que se le puede hacer a una persona menor de edad. Hay muchos ejemplos que se ponen sobre esto, por ejemplo, determinado tipo de delitos, como por ejemplo el caso de los delitos sexuales, o por ejemplo el caso de los delitos relacionados con drogas. Imagínense un adolescente que se desarrolla en un ambiente criminógeno en donde su familia se dedica a la venta de drogas, y este niño toda su vida ha visto a su padre, a su madre, a su abuela, a sus hermanos, a sus tíos, a toda su familia vender drogas. A la edad de 13 años el niño, ¿cómo interpreta la venta de drogas, por ejemplo? ¿Y cómo se podría hacer ese juicio de exigibilidad y de reproche a una persona que ha visto esta conducta, por ejemplo, como una conducta de carácter normal? Nada más lo dejo como un planteamiento teórico. De ahí entonces, bueno, en el ámbito sustantivo también es muy importante el tema, la norma fundamental de las normas sustantivas, que es las sanciones. Las sanciones particularmente tienen que diferenciarse de la justicia penal de los adultos, por cuanto debe ser un catálogo mucho más amplio que permita la reinserción social y sobre todo que tenga formas de determinación de la sanción diferentes. Es decir, el juez a la hora de determinar, de escoger el tipo de sanción y el quantum de esa sanción, tiene que orientarse a la finalidad, y en este caso la finalidad de carácter educativo. Los fines de prevención especial positivos, la finalidad de carácter educativo también le impregna a la norma sustantiva un carácter de especificidad frente al derecho penal de los adultos. En el ámbito procesal debe haber un reforzamiento de garantías procesales, una amplia diversidad, sobre todo de respuestas judiciales. Aquí es importante también el tema de la desjudicialización, a efecto de dejar los casos realmente serios y graves únicamente para la justicia formal, y todos los demás delitos, que son la mayoría de los delitos en los que están involucradas las personas menores de edad, desviarlos a través de formas de desjudicialización, y que afortunadamente en nuestro país esa es la regla, porque si vemos la cantidad de delitos denunciados y las sentencias dictadas, la cantidad de delitos denunciados es muy alto, son miles, 10.000, 12.000, 13.000, aquí está doña Mayra, estoy seguro que maneja esos datos mejores que yo, mientras que las sentencias que se dictan son 500, 600 sentencias por año. Además, la excepcionalidad de la privación de libertad es fundamental para entender el principio de la especialidad. Lamentablemente en nuestro país no solamente se están dictando más sentencias privativas de libertad, sino que más largas, sentencias de más de 10 años para personas menores de edad. Incluso hay un dato que me parece a mí muy alarmante, de personas condenadas a penas privativas de libertad de más de 10 años. En el ámbito procesal también el tema de la celeridad procesal, el juzgamiento de una persona menor de edad tiene que hacerse con celeridad. Frente a dos procesos, uno de adultos y un proceso de una persona menor de edad, tiene prioridad el proceso contra una persona menor de edad. Para resumirlo, la estructura del proceso tiene que ser un proceso único, proceso concentrado, sumario, informal, contradictorio y prominentemente oral y acusatorio. Por razones de tiempo no puedo explicar esto, pero el proceso también tiene que diferenciarse del proceso de
de las personas adultas. Por eso no es válido, por ejemplo, someter a una persona menor de edad a un procedimiento abreviado, de mi punto de vista, ni tampoco someterlo a estos famosos tribunales de flagrancia, que espero que no suceda. En el ámbito de la ejecución también hay un contenido del principio de especialidad importante, el cumplimiento de los fines, la elaboración de un plan individual, es decir, de acuerdo a las capacidades y a las necesidades que tiene una persona adolescente. Toda esta idea está fundamentada en el principio de la individualidad y de las necesidades y de las capacidades diferentes que tenemos todos y también las personas menores de edad. Es importante la infraestructura y programas acorde con los fines para tener verdaderos centros especializados. Eso es lamentable que nosotros en los últimos años hemos ido perdiendo la especialidad en el ámbito de la ejecución por problemas de sobrepoblación, y además un personal capacitado, tanto técnico como un personal de seguridad, resulta fundamental tenerlo capacitado. El control jurisdiccional de la ejecución resulta fundamental, y sobre todo también la flexibilidad, lo que va a promover mayores posibilidades de reinserción social y desde luego menos posibilidades de exclusión. ¿Cuál ha sido, para ir concluyendo, la vigencia de este principio en el derecho penal juvenil en Costa Rica? La filmina que elaboré muy esquemática, muy breve. En el ámbito legislativo, Costa Rica tiene una ley de justicia penal juvenil del año 96 y una ley de ejecución de las sanciones penales juveniles en el 2005. La ley es importante, es necesario que exista, pero no lo es todo. Es decir, no tenemos que creer que porque tenemos una ley, tenemos una justicia especializada, sino que la justicia especializada también tiene que analizarse el ámbito organizacional. La policía administrativa no tiene ninguna especialización. En el ámbito judicial, la policía judicial tiene una relativa especialización, por lo menos aquí en San José y en algunos lugares fuera de San José. El Ministerio Público ha logrado una especialización, me parece a mí importante, lo mismo que la defensa pública y la judicatura también, a través de la creación de los juzgados y el Tribunal de Apelaciones. El sistema penitenciario también ha adquirido un nivel de especialización, creo que importante, aunque desde mi punto de vista insuficiente todavía. En el ámbito jurisprudencial, tenemos importante jurisprudencia especializada del Tribunal de Apelaciones, de la Sala de Casación Penal, y también importantes fallos de la Sala Constitucional. Es decir, el ámbito jurisprudencial proviene de estas tres interpretaciones, y creo que es una jurisprudencia muy rica, una jurisprudencia muy abundante, aunque encuentro alguna jurisprudencia también contradictoria con respecto a la finalidad de la justicia penal juvenil. En el ámbito doctrinal también tenemos un nivel de publicaciones de carácter académico importante y publicaciones de carácter institucional también muy importante, en donde destacan las publicaciones de la Escuela Judicial y particularmente las publicaciones del Ministerio Público, de la unidad especializada del Ministerio Público que dirige doña Mayra Campos. Nada más para terminar, como comentario final, creo que debe hacerse una crítica con respecto a la vigencia de este principio de especialidad. Es decir, si nos comparamos tal vez con otros países de la región, vamos a decir que encontramos un alto nivel de especialización en Costa Rica, pero no hay que compararse con los deficientes o los malos, hay que compararse con los más buenos. De ahí entonces que creo que también nosotros tenemos una constante amenaza a nivel de la política criminal, de una tendencia de un endurecimiento del sistema, pero también hay que reconocer un aumento de delitos graves. En ese sentido me parece que es importante la visión objetiva, y esto ha conllevado también a un aumento de sanciones de carácter graves y sanciones de carácter serio. A nivel de la intervención judicial,
que hay un mayor uso de la sanción privativa de libertad, por lo menos en cuanto a los extremos mayores, y hay un peligro de un acercamiento a la justicia penal de los adultos. Es importante también, y quiero resaltarlo como algo positivo, el incremento presupuestario del Poder Judicial en materia penal juvenil, sobre todo en el periodo 2006-2010 hubo un aumento significativo. Bueno, ahora no sabemos con todo el problema de crisis presupuestaria del Poder Judicial qué es lo que va a suceder, pero sí quisiera reconocer el esfuerzo del Poder Judicial. Además, un esfuerzo por capacitación y una búsqueda de alternativas a través de la Escuela Judicial. Este año se dio un curso de capacitación para jueces en el cual participé, que me parece a mí un esfuerzo importante que debe continuarse, lo mismo que también de la búsqueda de alternativas que desformalicen con el cumplimiento de las garantías internacionalmente reconocidas para el juzgamiento todas las posibilidades de resolución de los conflictos. Para terminar, esta frase de Hassemer, que me parece muy apropiada, dice: el derecho penal juvenil se encuentra actualmente bajo fuego pesado. Sus críticos quieren un acercamiento al derecho penal de adultos y un desmantelamiento de las diferenciaciones tradicionales. La ciencia y la praxis del derecho penal juvenil deben de enfrentar esta crítica con base en las mejores tradiciones del derecho penal. Muchas gracias por su atención.